Muy buenas noches. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Vamos a ella, Juan capítulo 5, versículo 5, respondiendo a preguntas sobre las sanidades. Si tienes preguntas al respecto de las sanidades milagrosas, hoy muchas de esas preguntas van a ser respondidas. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 9, una porción conocida por nosotros, un milagro de Jesús muy conocido por nosotros que nos da pauta para responder todas estas preguntas. Juan 5:5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Primera pregunta de muchas: ¿Jesús sigue sanando hoy? ¿Él sana a todos? No me responde. ¿Puede sanar por medio de la medicina o de remedios? ¿Es necesario que el enfermo tenga fe para ser sano? ¿Es necesario que el enfermo conozca a Cristo para ser sanado por Él? ¿Puede una persona una persona estar enferma a causa del pecado? Bueno, todas estas preguntas deben responderse a la luz de la palabra de Dios y con los lentes de la fe, por supuesto. Si somos discípulos de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Si somos discípulos de Cristo, se supone que buscamos imitar a Jesucristo. Eso es lo que la palabra discípulo significa: un alumno, un aprendiz, uno que quiere ser como su maestro. Y esa palabra discípulo, como dije, implica que queremos hacer las cosas como Él las hace, que queremos imitarle a Él. Tener respuestas claras, respuestas bíblicas, nos va a ayudar a practicar libremente por lo que vemos en las Escrituras, orar por los enfermos y también recibir sanidad cuando nosotros mismos nos enfermemos. Debo mencionar que las respuestas a estas preguntas, quiero aclarar esto, las respuestas a estas preguntas pueden llegar a chocar con ideas de cristianos en ciertos sectores en la cristiandad, y eso va a demostrar que es común darle más peso a mandamientos e interpretaciones humanas, a lo que dijo algún maestro por allí, alguna idea que repetimos por allí, e implica también y demuestra también que las tradiciones de hombres invalidan la palabra de Dios, como Jesús mismo dijo en Mateo 7, 9 al 13. Y estas tradiciones huecas le ofrecen al hombre, pues eso, una liturgia, una religión vacía, pero no vida en abundancia. Fue lo que Jesús vino a ofrecer. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Algo que me sorprende es que hay cristianos que no creen que el Señor Jesús siga usando a otros creyentes para que las personas sean sanadas a través de la oración. Hay cristianos así, que dicen: no, hoy en día ya Dios no usa personas para sanar a otras. Hay personas que creen así. Y eso es muy raro, ¿no crees? Porque todos los cristianos creemos, por ejemplo, que otro cristiano puede ser usado por el Señor para predicarle a una persona y que esta persona sea salva. O sea, ningún cristiano tiene problema en reconocer eso, que un cristiano puede predicarle a otro y que ese otro puede convertirse y llegar a ser salvo. Pero algunos no creen que un cristiano pueda orar por una persona y que esa persona sea sana. Está medio raro, ¿no? Los que no creen que un creyente pueda ser usado para sanar a alguien, sí creen también, por otro lado, que un médico, o sea, que es una persona, puede sanar a muchas personas o a otras personas a través de la medicina. Qué raro, ¿no? Cristianos que dicen: no, ya hoy Dios no usa personas para que oren por los enfermos y se sanen. Pero esos sí creen que un médico, hasta pagano o ateo, pueda a través de la medicina sanar a muchas personas. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que sea malo tomar medicinas. Mi énfasis está en la fe. Por eso inicié diciendo que nuestra perspectiva debe ser vista a través de la fe, que somos discípulos de Jesucristo y que buscamos imitarle a Él y vivir nuestra vida cristiana tal y como si Jesús estuviera en medio de nosotros. Y lo está. ¿Cuántos dicen amén? Otros creen que cuando un creyente ora por otro y este es sanado,
que eso fue algo que hizo el diablo. O sea, hay cristianos así. Como niegan que Dios pueda usar a cristianos para orar por personas y que estas personas se sanen, cuando están ante la evidencia de personas que son sanadas, dicen fue el diablo. ¿Te imaginas? Eso está todavía más raro, ¿no? O sea que Dios ya dejó de usar a personas, pero el diablo sí sigue usando a personas para sanar. O sea, está bien raro todo esto, mis hermanos. Sin embargo, todo esto que estoy diciendo es algo que muchos cristianos que dicen ser de sana doctrina predican como un dogma, como si fuera doctrina esencial, y no lo es realmente. Realmente esto no es doctrina esencial. Sin embargo, el creer o no creer en que Dios pueda usar a personas para sanar a otras a través de la oración y del poder de Dios, pues sí hace una diferencia en nuestras vidas, ¿no crees? Sí hace una diferencia en la vida del enfermo. Hace una diferencia en la vida del cristiano que ora con fe por otro, creyendo que el Señor le puede sanar. Nos lleva a practicar un cristianismo vivo y no una hueca tradición. La porción que leímos el día de hoy se desarrolla en algo muy parecido a un hospital. O sea, los hospitales pues todavía no estaban en tiempos de Jesús como tal, pero era algo muy parecido. Mira, veamos Juan 5, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este lugar, como leímos, se encontraba junto a la puerta de las ovejas. Era una de las puertas de la muralla de Jerusalén. Allí, como leímos, había un estanque o piscina, si quieres llamarle así, alberca. Tenía por nombre Betesda, dice el texto que era en hebreo. Betesda aparece por ese nombre solo una vez en el Nuevo Testamento. Ese nombre Betesda tiene múltiples significados o equivalentes. Uno de esos significados de la palabra Betesda es casa del pez. Otro es casa del olivo. También se identifica con el arameo Bet, Esda, que significa misericordia. Ahí va cobrando sentido el asunto, ¿no? Y hay uno más que resulta de excavaciones arqueológicas recientes y es del hebreo Bet Ashda, que equivale a aguas desbordantes. Era común que los pórticos, o que en los pórticos, se juntaran enfermos para pedir limosna, para pedir ayuda. Pero en los pórticos de este estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas, habían muchísimos enfermos. No unos cuantos, sino muchísimos enfermos. Dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bueno, todos sabemos que en un estanque, en una piscina, el agua no se mueve. ¿Cuántos saben eso? En un estanque el agua no se mueve, a menos de que sea uno de estos parques de olas artificiales, a menos que sea así, pero generalmente en un estanque, y menos en tiempos de Jesús, pues las aguas no se movían. Así que si el texto bíblico está diciendo que había un movimiento de agua, esto ya nos habla de algo sobrenatural, o por lo menos algo extraordinario, algo fuera del ordinario. Leamos la explicación que Juan da acerca de este movimiento del agua, versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, quiero mencionar algo sobre este versículo. Este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos. Sin embargo, eso no es suficiente para negar que algo sobrenatural estuviera ocurriendo allí. El versículo 7 lo va a confirmar, vamos a leerlo más adelante, pero razonemos un poco. Por lo menos una sanidad tuvo que ocurrir en ese lugar, en ese estanque, para que se hiciera tan famoso. Si allí no pasara nada, o nunca hubiera pasado nada, no habrían allí enfermos esperando que se moviera el agua para que ellos pudieran ser sanados. Si había un ángel o no, bueno, el hecho es que las multitudes de enfermos estaban congregadas allí y que en algún momento se lanzaban sobre el agua y el primero que llegara quedaba sano. Esto era un hecho, Juan lo confirma de esta manera. Y esto se parece mucho a las costumbres de algunas religiones en donde hay algún tipo de agua. ¿Cuántos conocen eso? Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá, todavía no éramos cristianos, mi papá fue, no recuerdo a dónde, pero llegó con un botellón de agua enorme que decía que era agua de Tlacote. Y esta supuesta agua era muy milagrosa, te la tomabas y bueno, sanaba todo tipo de enfermedades. Esa agüita que costaba bastante cara, era milagrosa. Y así hay también lugares en donde alguna imagen, alguna escultura, pues a esta se le atribuye
algún milagro de sanidad. ¿Cuántos han sabido de eso? Alguna imagen que hace alguna sanidad física. Esto también, este escenario en donde hay un estanque, el agua se mueve, todos corren y uno es sanado, se parece bastante también a esos remedios caseros de los que casi todos hemos echado mano, por lo menos una vez. No, pues que ponte esto y que úntate aquello y que báñate con agua de no sé qué y todo este tipo de remedios que, bueno, por ahí a lo mejor funcionaron, ¿no? No voy a preguntar a cuántos le funcionaron porque estoy seguro que a alguno aquí le ocurrió algo así. Hasta podemos compararlo con hospitales que cuentan con médicos reconocidos. En este caso, Bethesda, ¿qué era lo que sanaba a las personas? Es bueno preguntarnos eso. O sea, ya establecimos que era un lugar en donde ocurría algo sobrenatural, había muchos enfermos y por lo menos uno de vez en cuando era sanado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué era lo que sanaba a las personas? ¿Acaso era el agua? ¿Tú crees que el agua fuera lo que sanara a las personas? ¿Acaso era el ángel o el supuesto ángel que aparecía allí? ¿Acaso era la fe de las personas? Bueno, la pregunta correcta no es qué es lo que sanaba a las personas, sino quién sanaba a las personas. No qué, sino quién sanaba a las personas. Y eso es lo que Jesús va a dejar claro en esta sanidad. Sigamos leyendo para encontrar al receptor de la sanidad en esta porción bíblica. Versículo 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, entre toda esta multitud de enfermos, el relato pone su reflector, el spotlight, como decimos en inglés, el reflector, el seguidor así, sobre un enfermo. Y le llama aquí, el apóstol, le llama un hombre. No nos dice su nombre, no sabemos ni cómo se llamaba, ni de dónde era. No sabemos. Este hombre estaba imposibilitado para caminar. Antes de subir acá a la plataforma para predicar, le eché un vistazo a los comentarios en YouTube y pude ver a alguien allí que tiene fe y cree que el Señor puede sanarle porque no puede caminar. Bueno, yo también creo que el Señor puede sanarte, hermano, que escribiste eso hace un momento. Yo también creo eso. Este hombre estaba así también, imposibilitado para caminar. Es más, se encontraba en un lecho, en una camilla. Estaba este hombre a la altura del piso. Y seguramente, si él quería desplazarse de un lugar a otro, tenía que arrastrarse. ¿Te imaginas? Qué terrible condición. No sé si has visto tú a personas en los cruceros, en los semáforos, que no pueden caminar y que tienen que arrastrarse, están al nivel del piso. Esta era la situación de este hombre paralítico. Y si hoy en día, en este siglo en el que vivimos, en este país tan avanzado en el que nosotros vivimos, si hoy en día es difícil para una persona con algún tipo de discapacidad, si podemos llamarle así, es complicado, ¿cómo sería en tiempos de Jesús? En donde no habían rampas, en donde no había ningún tipo de consideración para personas en la situación en la que se encontraba él. El texto bíblico nos dice que había estado en esa condición por nada más y nada menos que 38 años. A ver, ¿alguien aquí tiene 38 años? Tengo curiosidad. A ver, ¿alguien que quiera revelar su edad? ¿Sí? ¿Alguien tiene 38? ¿Nadie? No, todos son de 20 aquí, no, tremendo. 38 años es demasiado tiempo. Mientras leí este pasaje y meditaba en la situación de este hombre, 38 años al nivel del piso, arrastrándose sin poder caminar de un lugar a otro, sobreviviendo de lo que las personas pudieran darle, esperando un milagro que era prácticamente imposible que pudiera ocurrirle a él. Mientras pensaba en él, no pude evitar recordar a un personaje del Antiguo Testamento llamado Mefiboset. Este Mefiboset fue nieto del rey Saúl, fue hijo de Jonatán, el mejor amigo del rey David. El padre y el abuelo de Mefiboset murieron en batalla. Y cuando la nodriza, la cuidadora, la nana de Mefiboset se enteró de que habían muerto el padre y el abuelo de Mefiboset en la guerra, pues salió corriendo, corrió para resguardarse y el pequeño Mefiboset se le cayó, quedando lisiado de ambos pies. Eso está en 2 de Samuel capítulo 4. Aunque Mefiboset contaba con ciertas comodidades, sin duda que era más privilegiado que este hombre que estamos leyendo en los evangelios, ya cuando creció Mefiboset, a pesar de los beneficios que tenía, de los privilegios que tenía, él mismo se consideraba como a un perro muerto.
O sea, esa era la autopercepción que tenía Mefiboset por causa de su discapacidad, por causa de no poder caminar. Y es que la enfermedad física sin duda también afecta a nuestras emociones. Cuando no estamos del todo bien en nuestro físico, ya sea nuestro cuerpo o nuestra mente, nuestra emoción, nuestras emociones también se ven afectadas. Quieres hacer algo pero no puedes, quieres despertarte temprano por la mañana pero tienes una enfermedad que no te permite, quisieras poder ver pero no puedes ver y eso te afecta tus emociones. Y estoy tratando únicamente de que podamos enfatizar con este hombre que estamos viendo aquí, y lo quiero mencionar para que no solo pensemos en la condición física, sino en la condición anímica de este hombre o de cualquier otro enfermo o paralítico. Y es que nuestro cristianismo debe ser empático. ¿Se entiende esta palabra? Empatía. El sentir o meternos en el mundo de la persona que está sufriendo y sufrir juntamente con la persona. Dice la palabra que hemos de llorar con los que lloran. Eso es empatía. Y Jesús vino, se encarnó y estuvo haciendo bienes a los hombres. Y siendo Dios, conociendo todas las cosas, lloró ante la tumba de Lázaro. Y siendo Dios, conociendo todas las cosas, sabiendo lo que Él iba a hacer, el Señor se conmovió en más de una ocasión al ver el dolor de las personas. Y es que también tú y yo, al ser discípulos de Jesucristo, debemos de ser así. No se trata únicamente de cumplir con un ritual o únicamente llenar nuestra cabeza de conocimiento. Es bueno, o sea, es bueno conocer de la palabra, leer la palabra, escuchar predicaciones, pero no se trata únicamente de llenarnos de conocimiento. Al Señor le interesan nuestras necesidades y nosotros debemos hacer lo mismo, interesarnos por las necesidades de otros y llorar con los que lloran, como dije hace un momento. Volviendo con el paralítico de Betesda, hay elementos para deducir que él había quedado paralítico en algún punto de su vida. De lo contrario, el texto diría que estaba así desde nacimiento. Por lo general, cuando alguien tenía alguna enfermedad o alguna condición de nacimiento, la Biblia lo especificaba. En Hechos 3, no sé si tú recuerdas aquel episodio cuando Pedro y Juan van al templo a orar y había allí un cojo, dice que era un cojo de nacimiento, es decir, desde toda la vida había estado así. Y en este caso no lo dice. El otro elemento para deducir que había quedado paralítico en algún punto de su vida, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando respondamos alguna más de las preguntas que planteamos al principio. Antes de ver la interacción entre Jesús y este hombre, vamos a leer solamente la primera parte del versículo 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, me voy a detener ahí. Vemos aquí a Jesús fijando su mirada sobre él. Piensa, habían muchos enfermos, leímos que había una multitud de enfermos, y de toda esa multitud de enfermos que estaba allí, el Señor Jesús pone sus ojos únicamente en este enfermo. Y esa es una realidad que no podemos negar, mis hermanos. En ocasiones el Señor sí puso sus ojos sobre multitudes. Vemos en la palabra que habían ocasiones cuando Jesús sanaba a todos. ¿Te imaginas qué impresionante? Una multitud de enfermos y el Señor los sanó a todos. En Mateo 8:16, Mateo 12:15, Lucas 6:19 es registrado cómo el Señor Jesús sanó a todos los enfermos. No quedó ni uno solo allí enfermo. Pero en esta ocasión, como en algunas otras, el Señor pone sus ojos solo en uno para sanarlo en ese momento. Y eso no quiere decir que el Señor no sea bueno. Eso no quiere decir que su poder sea limitado y que a veces nada más le alcanza para sanar a uno. No. Lo que quiere decir es que Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. Eso quiere decir que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y Él tiene un propósito. O sea, no es que lo hace de forma arbitraria nomás porque sí. No. No olvidemos que el Señor, dice la palabra, que todas las cosas las hace operar para el bien de aquellos que le amamos. No olvidemos que su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él es un Dios de propósitos, como cantábamos hace un momento. Así que cuando de toda una multitud el Señor solamente sana a uno, es porque Él tiene un propósito. Y tiene un propósito para con cada uno de los enfermos. El Señor Jesús, vino a hacer la voluntad del Padre, es lo que dice su palabra. Y Él sanó a los que el Padre quería sanar, cuando el Padre los quiso sanar. Y en esta ocasión el Padre quería sanar a este paralítico en ese momento. Por eso Jesús pone sus ojos sobre él. Él era sensible a lo que el Padre quería hacer. Y mira, es
bueno poner hasta ahora una aplicación más. Quizás tú hoy has venido enfermo. Y hace rato levantaron la mano los que necesitaban un milagro. Bueno, yo creo que el Señor puede hacer ese milagro. Si has venido enfermo, si has venido con alguna necesidad apremiante, mi llamado es a que no te desanimes. No nos desanimemos, yo también estoy en necesidades. El Señor tiene sus ojos puestos sobre ti. Alguien diga amén. Tú puedes ser esa persona que recibirá sanidad el día de hoy, o quizás el día de mañana, o la próxima semana. No dejemos de creer. Luego de ver ese paralítico allí acostado y de considerar el tiempo por el que había estado así, ahora sí veamos el encuentro de Jesús. Notemos algo más. No fue el paralítico el que se acercó a Jesús para ser sanado, y esto es importante. Él se arrastró hasta el estanque, pero no hasta Jesús. ¿Sí lo vemos en el texto? El paralítico no tenía fe en Jesús. El paralítico no buscó a Jesús. Él estaba buscando ¿qué? El agua, el movimiento del agua. Tampoco ese paralítico fue llevado a Jesús. En los evangelios vemos a otro paralítico que fue llevado por unos amigos, se creen que eran 4, que lo subieron hasta el techo porque no podían pasar al lugar en donde Jesús estaba predicando. Abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron por allí. Bueno, en este caso, este paralítico tampoco fue llevado a Jesús. Lo que vemos es que Jesús fue el que se acercó a él. Y podemos ver allí la compasión del Señor Jesús. El Señor Jesús se acerca todavía a sus hijos, se acerca todavía a sus criaturas, a su creación. ¿No le das gracias a Dios por eso? Y esa es una lección más acerca de la soberanía de Dios. Hace un momento dijimos, Dios es soberano. Bueno, el Señor pone sus ojos sobre algunos enfermos, aunque estos enfermos no le estén buscando a Él. ¿Qué te parece? Aunque estos enfermos estén buscando solución en otra cosa o en otras cosas. Pueden ser hasta cosas supersticiosas. Lo estamos viendo aquí. Un estanque que se mueve y un ángel que baja y desciende y lo mueve. Es algo un poco supersticioso, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y esto a lo mejor ya te está haciendo pensar en algún familiar tuyo, algún tío, un primo, qué sé yo, un sobrino, que no conoce del Señor. Tal vez esté en la religión tradicional. Bueno, no pienses que el Señor no pueda sanarle, aún que no le haya recibido como Salvador todavía. Y es que a veces acuñamos ideas, juzgamos a las personas que solo andan detrás de un milagro. Y yo mismo me cuento allí, no estoy tratando de sentirme superior a nadie. No, yo mismo he criticado a personas que van a esos lugares, campañas de milagros, y ven por tu milagro y pacta con Dios, recibe tu milagro, o que van en peregrinaciones y que imágenes les hacen milagros. Yo mismo he juzgado a personas así, pero la palabra de Dios está derribando nuestros prejuicios. En realidad, en tiempos de Jesús, muchas personas le buscaron únicamente para recibir su milagro. Muchas veces buscaron su milagro y no a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. ¿Qué te parece? Dijimos que eso iba a chocar a veces con nuestras ideas. Personas que no estaban buscando a Cristo, que no estaban buscando salvación, solo buscaban su milagro y el Señor les sanó. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dijimos, ¿no? Ya nadie dijo amén ahorita. Bueno, yo sé, lo estamos procesando, está así como cargando, ¿verdad? Loading. Oremos por los enfermos sin dejar de predicarles el evangelio. No les pongamos obstáculos, porque a veces les decimos, no, mira, para Dios es más importante tu salvación que tu sanidad. Es verdad, pero mis hermanos, no podemos impedir a las personas que reciban sanidad. O sea, no dejemos de hacer lo uno por hacer lo otro. Veamos cómo fue el encuentro de Jesús con este paralítico en el estanque de Betesda. Versículo 6, aquí ya se encuentran de lleno. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta puede parecer que no tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, el paralítico lleva 38 años así, se arrastra, seguramente estaba en un estado de ánimo terrible, en la lona, como decimos. Tenía que arrastrarse para llegar a esas aguas que se estaban moviendo por un supuesto ángel y nunca llegaba, siempre lo dejaban en último lugar. Y ahora que está delante del Señor creador de los cielos, de la tierra, el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano?
Y a lo mejor tú te preguntas, pues, ¿quién no quiere ser sano? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? La pregunta es, ¿qué no estaba él allí para recibir sanidad? Se suponía que estaba allí para ser sanado. Sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Ninguna de las palabras del Señor fueron palabras ociosas. Ninguna de las palabras del Señor Jesús fueron sin sentido. Así que si a nosotros nos parece extraño esto, los extraños somos nosotros. O sea que no entendemos bien el asunto, porque el Señor Jesús siempre habló con propósito, con sentido. Por tanto, deberíamos de ponerle mucha atención a esta pregunta que es aparentemente obvia que el Señor le hace a este paralítico. Cuando convivimos con los enfermos, al menos yo, que he convivido con enfermos, seguramente tú también lo has hecho, a veces hay ciertos enfermos que realmente no quieren ser sanados, como que su identidad gira en torno a la enfermedad que tienen, como que la autocompasión y la lástima de otros les crea cierta seguridad o por lo menos cierta identidad. Conoces a personas que siempre están hablando de su enfermedad, que incluso lo publican en redes sociales y que como que esta enfermedad les hace ser el centro de atención. Como dije, para algunos toda su identidad está ligada a la enfermedad. Aunque digan que desean sanar, por dentro les da temor pensar cómo sería una vida diferente a la vida que ya tienen. Por eso el Señor hace esta pregunta. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, piénsalo, el Señor le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y en pocas palabras el paralítico le responde, no puedo. El paralítico dice cómo la gente creía que ocurrían las sanidades en este estanque. Él dice, es que el requisito es llegar primero, pero yo nunca llego primero, no puedo. ¿Te imaginas el alboroto que se hacía cuando parecía que las aguas se iban a mover? Todos esos enfermos que seguramente olían mal el asunto, estaba un desorden. Habían pleitos seguramente, ¿no? ¿Te imaginas? El que estaba ciego pisando al cojo y el sordo pues no oía todo el movimiento y les pegaba a otros. O sea, algo terrible. Seguramente más de uno salía herido. O sea, aparte de enfermo, salía raspado, ¿no? Estaba terrible el asunto. Y eso es precisamente la mentalidad del mundo. Cada uno ve por lo suyo propio, ¿sí o no? Así está en el mundo. Y yo cada que conduzco acá en México me doy cuenta de eso. O sea, vas manejando por la carretera y pone uno su direccional, bien gringo uno poniendo la direccional, ¿verdad? Aquí la pone. Y pone uno la direccional esperando a pasar, y pone uno la direccional y el de atrás que venía como a media cuadra le pisa para no dejarte pasar. Y todavía se voltean y se ríen, ¿no? Así como, órale. Bueno, esa es la mentalidad del mundo. Cada uno ve por lo suyo propio. Y en cuanto a la salud, podemos decir lo mismo. La salud está al alcance de los que tienen más recursos, ¿sí o no? La salud está al alcance del que tiene un seguro médico mejor, un seguro de gastos médicos mayores. La salud está a disposición de personas así. La respuesta del paralítico nos muestra que en realidad él no creía que podía sanar. Nos muestra que él ya había perdido toda esperanza. Nunca, estando paralítico, podría llegar allí primero. Estaba muy limitado porque solo podía arrastrarse, no podía correr. Habían otros que a lo mejor no veían, pero tenían sus piernas buenas y podían correr. Y si hubiera alguien que lo ayudara a meterse en el agua, pues tenía que ser más rápido que todos. O sea que estaba complicadísimo, era humanamente imposible. Y la pregunta que yo me hacía mientras que leía esto, si él ya había perdido la esperanza, si él pues humanamente no podía llegar allí, entonces ¿qué estaba haciendo allí? Es una buena pregunta, ¿no? Qué impresionante. O sea, estaba en el lugar donde supuestamente se recibía sanidad, pero él tenía la convicción de que eso era imposible para él. Qué cosas tan raras encontramos a veces, ¿no? No en la palabra, sino en las personas que narra la palabra. Y es que así hoy mismo ocurre. Hay personas que cuando no reciben su sanidad inmediatamente pierden toda esperanza. Hay un predicador muy conocido en Estados Unidos que está en silla de ruedas. Y él, bueno, no, iba a decir jura, pero no, ¿verdad? Nosotros no juramos. Él asegura que el Señor ya no hace milagros hoy. Es más,
él es uno de esos que dicen que si alguien se sana fue el diablo el que lo sanó. Y él mismo está en una silla de ruedas, porque ya perdió toda esperanza. Y es más, él dice, si es cierto eso de que Dios sana el día de hoy, que me levante de esta silla de ruedas, dice este predicador de sana doctrina. Bueno, hay personas así, personas que disfrazan su incredulidad de espiritualidad y dicen cosas como, yo soy como Job. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Job? Que le cayó una sarna terrible, era un trato de Dios con él, y en medio de esa enfermedad él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. No le atribuyó a Dios despropósito alguno en eso que le estaba ocurriendo. Y algunos que pues no creen que el Señor les vaya a sanar, disfrazan su incredulidad de espiritualidad y dicen eso, dicen, yo soy como Job, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí? O dicen, yo soy como Pablo, con aquel aguijón en la carne que le abofeteaba, al cual el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y estos incrédulos que disfrazan su incredulidad de espiritualidad dicen, yo soy como Pablo, me basta su gracia, no creo que me pueda sanar. Por dentro están diciendo. Otros dicen, estoy enfermo para que Dios se glorifique, mi enfermedad glorifica a Dios. Bueno, esas son algunas de las cosas que dicen algunas personas que en realidad no creen en el poder de Dios. En el fondo no creen en el poder de Dios. Versículo 8, vamos a ver el poder de Dios precisamente. Jesús le dijo, después de oír la excusa, ¿no? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Luego de que este paralítico reconoce que no había manera de que pudiera ser sanado, el Señor le da 3 órdenes. Él dice, no puedo, imposible. Y el Señor Jesús le da 3 órdenes. Número 1, levántate. Número 2, toma tu lecho, toma tu camilla, no la dejes ahí tirada, y anda, camina. Estas 3 órdenes de Jesús son tan extraordinarias como la pregunta que hizo anteriormente, ¿no? ¿Quieres ser sano? Bueno, ahora vemos una pregunta igual de extraordinaria. Cada una de esas acciones, levántate, toma tu lecho, anda, eran imposibles para este hombre. Si no podía arrastrarse para llegar hasta el agua, ¿cómo se iba a parar? ¿Cómo iba a tomar su camilla? ¿Cómo iba a caminar? Sin embargo, estas no fueron simples palabras. Estas palabras no fueron dichas por cualquiera, sino por el Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo, por el Señor de todas las cosas. El Señor Jesús, quien sabía que el Padre quería sanar a ese paralítico, que estaba en la agenda del Padre en ese día, en ese momento, sanar a ese paralítico, ahora le estaba dando órdenes al paralítico. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho. Mi hermano, cuando algo está en el plan de Dios, dalo por hecho. Alguien diga amén. Piénsalo ahora. Ahora medítalo un poquito. Cuando algo está en el plan de Dios, ya está hecho. Y a veces nosotros nos quedamos ahí como el paralítico. No puedo. No, es que, mira, Señor, te voy a explicar. Está así, es que tú no sabes, Señor, déjame te explico. Está así la cosa y así, mira, yo no tengo seguro médico, yo, Señor, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando ya está en el plan de Dios, cuando ya está en la agenda de Dios, ya está hecho. Este hombre ya estaba sano. Estas órdenes de Jesús pueden obedecerse o pueden cuestionarse. Esta es la línea de pensamiento. Cuando Dios tiene algo en su agenda, en su plan, ya está hecho. Pero se requiere también que el hombre dé un paso. Aún oyendo las órdenes de Dios, diciendo, ya está hecho, levántate, toma tu lecho, camina. Esas órdenes pueden obedecerse o pueden cuestionarse. ¿Cuántas veces no nos ha dado órdenes el Señor acerca de algo que es imposible para nosotros? Pudiera mencionar muchas cosas, pero hay poco tiempo. Pero piénsalo, ¿alguna vez Dios te ha dado una orden acerca de algo que es imposible de hacer para ti? Y nosotros, en vez de obedecer en fe, diciendo, Señor, pues toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. En vez de obedecer así, cuestionamos al Señor y empezamos a hablar nuestras circunstancias. Empezamos a decirle al Señor por qué no puede hacer lo que nos está diciendo que hagamos. Sí, creo que todos están entendiendo porque se les ve en la cara. Vamos a ver si el hombre
otra vez le dijo a Jesús sus circunstancias, o si le obedeció. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Te fijas? Ya estaba hecho. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, en este caso no fue una recuperación gradual. Leía también en los comentarios de alguien que estaba ya siendo sanado, dijo, estoy mejorando. Bueno, eso está bien. Hay veces que el Señor nos sana gradualmente. Incluso un ciego, también vemos en los evangelios que el Señor le tocó y él decía, ¿puedes ver? Veo los hombres así como árboles, o sea, no los veo del todo bien. Vemos aquí una sanidad que fue en varios pasos, ¿no? En varios pasos precisamente. Pero esta no fue una sanidad así, una sanidad gradual, fue una sanidad instantánea. Tampoco dice que Jesús le haya tocado. No dice, aunque muchas veces el Señor tocó a personas, hizo contacto con ellas. Pero aquí, pues no hubo contacto del Señor con el enfermo. Tampoco leemos aquí que el hombre sintiera algo especial. Siento como electricidad, o se me paran los pelos, o siento un calor. No, nada, no lo especifica aquí. O sea, sin mucho rollo, el hombre hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera, sin hacer mucho movimiento. Él simplemente hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Voy a repetir las preguntas que hice al principio. Algunas de ellas fueron respondidas automáticamente, otras a lo largo de esta lectura, y otras se van a responder a continuación. La primera fue, ¿Jesús sigue sanando hoy? Y casi todo el auditorio respondió que sí, y eso me da mucho gusto, me da mucha alegría. El Señor, mis hermanos, por si hubiera alguien que no estaba seguro o decía que no, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es lo que dice su palabra. Él no cambia. O sea, hay cosas que el Señor hizo que hoy las hace de manera distinta, pero su poder no ha cambiado. El poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una respuesta bíblica que yo estoy dando, pero también podemos responder a esta pregunta con las evidencias. El Señor Jesús sigue sanando hoy, y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que ha sido sanado por el Señor? Levante la mano, por favor. Solo el que haya sido sanado por el Señor. Mira, más de la mitad del auditorio ha sido sanado por el Señor, y pudiéramos escuchar muchos testimonios. Platicaba hace un par de días con unos amigos que el hijo de ellos de 3 años con cáncer fue sanado de cáncer, de leucemia, y hoy está ya un adolescente, un joven. Y es que por todos lados, si queremos ver la obra del Señor, la vamos a ver. Si queremos salir con nuestros rollos farisaicos y negar cosas, pues no lo vamos a ver. Y si lo llegamos a ver, pues vamos a decir que fue el diablo. Pero es el poder de Dios. La otra pregunta, ¿el Señor sana a todos? No. La respuesta es no. El Señor no sana a todos. A veces sana a unos en poco tiempo, de forma instantánea. A otros tarda en sanarlos hasta 38 años. Como este paralítico que estamos viendo aquí. A veces algunos duran bien poquito con su enfermedad y el Señor los sana, pero otros duran muchos años enfermos hasta que el Señor les llega a sanar. Otra pregunta, ¿el Señor puede sanar por medio de la medicina? ¿Puede sanar por medio de remedios caseros? Y la respuesta es sí. En los hospitales muchas personas se sanan. Ahora mismo vengo de un hospital yo y veo a personas que salen, que son dados de alta y se recuperan, otros ya están bien, otros están en ese proceso. En los hospitales muchos se sanan. ¿Y quién los sana? De verdad, o sea, yo sé, vas a decir, sí, el tratamiento fue muy efectivo, el médico es muy bueno, el especialista, pero al final, ¿quién le dio la sabiduría a ese médico? Dios. Al final es Dios el que sana a las personas. Hay personas que se sanan a través de los remedios. Medicina alternativa le llamamos ahora, ¿no? De una manera muy fifí, ¿verdad? De decirle los remedios de la abuelita. Otros se sanan, escucha esto, aún en ambientes de superstición. Y ya todos se quedaron callados. Pero lo estamos viendo. Venía el ángel, removía las aguas, entraba el que llegaba primero y ese era sanado. Si era así o no era así, finalmente pues es algo supersticioso, ¿no? Y a veces pues las personas sí eran sanadas. Hoy de la misma manera ocurre así.
Y si tú eras uno de esos que en medio de un ambiente supersticioso y una doctrina que no era muy ortodoxa, que digamos, fuiste sanado, no te sientas mal, hermano. Igual, así como en el ejemplo anterior, ¿quién es el que le da la sabiduría a los médicos? Es Dios el que sana. ¿Quién es el que sana aún en ambientes de superstición? Es Dios también. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Otra pregunta, ¿es necesario que el enfermo tenga fe para ser sano? Bueno, la respuesta es sí y no. Muchas veces los enfermos en los evangelios tenían fe, iban hasta Jesús, hacían cosas extraordinarias para llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Y hoy lo estamos viendo también. Pero así como el día de hoy, en este ejemplo, el enfermo no parecía tener fe. Hay casos en donde, pues no, por más que busques fe, pues no la había. Es más, este enfermo no tenía ni fe en Jesús, ni tampoco tenía esperanza de que pudiera ser sanado. Sin embargo, el Señor siempre supera nuestras expectativas. Siempre rompe con nuestras ideas preconcebidas o con nuestras ideas simplemente. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estos líderes religiosos a los que Juan se refiere no estaban poniendo su mirada en la sanidad. Por eso es importante lo que decía en un principio acerca de la empatía, acerca del identificarnos con la persona enferma, acerca de sentir lo que el enfermo siente, ponernos en su lugar. Bueno, estos no estaban haciendo eso. A ellos no les interesaba la persona, lo que les interesaba era su tradición, eran sus tradiciones. No me importa si se sanó, hoy es día de reposo y eso no es lícito. Ellos estaban siendo movidos por su incredulidad, eran movidos también por el odio que ellos sentían hacia la persona de Jesús. Eso era lo que les movía, y eso es algo que debemos de notar. A un discípulo de Cristo que quiere ser como Cristo le mueve la empatía, le mueve el amor, le mueve la fe. Pero a uno que no es discípulo de Cristo, bueno, a ellos Jesús les llamó: ustedes son hijos del diablo. O sea, así les dijo Jesús, ¿eh? Y estos hijos del diablo, como les dijo Jesús, ¿qué era lo que les movía? El odio, la incredulidad, su rigidez, su tradición. Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo ante evidencias de sanidades milagrosas. Muchos que dicen ser eruditos, si son eruditos, bueno, quizás sí lo sean, pero quizás también sean incrédulos, comienzan a sacar sus manuales, sus ideas de hombres para decir: eso no es lícito porque ya se terminó de escribir la Biblia, dicen algunos. Oye, pero mira, el paralítico se levantó en una campaña. Si quieres, no era la doctrina más saludable o más ortodoxa que se estaba predicando allí, pero el paralítico se levantó, gloria a Dios, ¿no? Una persona fue librada de su dolor, una familia está siendo cambiada, están pasando de la oscuridad a la luz. O sea, algo bueno les está ocurriendo. ¿Y qué dices? Eso no es lícito. Los milagros se escribieron cuando en tiempo de Moisés, y luego en otra etapa, y luego en otra etapa, y ya. ¿Y de dónde sacaron eso? O sea, de la Biblia no. O sea, ellos le imponen sus ideas a la Biblia para decirle a Dios: Dios, ya no puedes hacer esto que hacías antes, ya no lo puedes hacer. ¿Qué tiene que ver el completar la Biblia o el Nuevo Testamento de escribirse con personas enfermas? Se terminó de escribir la Biblia, gloria a Dios, pero siguen habiendo personas enfermas, siguen habiendo personas necesitadas, y el Señor sigue queriendo sanar a los enfermos. Algunos desprecian a los que creemos que Jesús sigue sanando el día de hoy de forma soberana y nos tachan de ignorantes. Es más, me atrevo a decir esto: las iglesias que creemos que el Señor Jesús sigue sanando el día de hoy y que utiliza a personas para que oren por otras y éstas se sanen, por lo general, y por favor no me lo tome a mal, por lo general somos personas de clase media baja. Porque en las iglesias en donde no creen en esto, pues como son de clase de media para arriba, alta, tienen acceso a buenos médicos, tienen acceso a seguros médicos buenísimos. O sea, antes de decir: ay, pues Señor, sáname, no van con el médico.
No le dicen, Señor, sáname, porque no, eso ya no. Voy con el médico. Antes de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Antes de hacer eso que dice la palabra, le llaman al médico, van al médico y se toman su tratamiento y pagan lo que haya que pagar, ¿no? Y esto, como dije, no me lo tome a mal. Es más, voy a tomar un ejemplo bíblico de lo que acabo de decir, por si alguien me lo había tomado mal. Pablo les dice a los corintios en su primera epístola, les dice, miren, entre ustedes no hay muchos nobles, o sea, así de sangre azul, pues no, la verdad no, ¿verdad? Sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, así le dijo Pablo a los corintios. No crea que yo le estoy diciendo así, nomás estoy poniendo un ejemplo. Pero sí nota lo que le estoy diciendo. El Señor Jesús vino a un sector de la población que era desechado. Es más, el Señor escogió para que anduvieran con él a 12 hombres que eran sin letras y del vulgo. O sea, de clase alta no eran. Si acaso había algunos allí que eran hijos de empresarios de la pesca, pero así que digas bien fifís, no eran. La verdad que no. Y es que cuando alguien tiene el acceso a los recursos médicos, a la ciencia, a todo esto, por lo general endurece su corazón. Por lo general no voltea a ver a Dios. Por eso Jesús dijo, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Espero me vaya dando a entender hasta acá. Algunos creen que es muy maduro encontrar ciertos argumentos para limitar el poder de Dios. Es que yo soy bien sólido y maduro y ya no creo en milagros, porque eso es para ignorantes. Eso es para gente así, tú sabes. No, hermanos. Lo único que necesitamos saber es que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiere. Y que incluso si nuestros argumentos fueran válidos, como el Señor es soberano, el Señor hace a un lado nuestros argumentos y hace lo que Él quiere hacer. Alguien diga amén. Quedaron algunas preguntas pendientes para ir terminando. ¿Es necesario que el enfermo conozca a Cristo para ser sanado por Él? Y la respuesta es no. Este caso lo demuestra. El Señor Jesús, también vemos otros casos en donde el Señor, por ejemplo, resucitó al hijo de una viuda que no tenía esperanzas y que no buscaba a Jesús. Hace poco el pastor Toño Ortiz predicó de este ejemplo. También en los evangelios vemos a otros receptores de milagros que no conocían bien a Jesús. Incluso le hablaban de igual a igual, como el oficial del rey en Juan 4:47. Y aquí podemos ver que el que recibió la sanidad ni siquiera conocía a Jesús. Versículo 11. Él les respondió a estos líderes que decían, no es lícito, es día de reposo. No. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Subraya eso que viene. Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese. No sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Aquí tienes el caso de una persona que recibió su milagro, pero que no recibió salvación. Y esto derriba nuestros paradigmas. Es que lo más importante es la salvación. Sí, lo más importante es la salvación. Pero a veces el Señor sana a quien Él quiere, aunque no crean en Él. Algunos niegan las sanidades porque estas se dan en reuniones que están desordenadas. No, es que mira, esos lugares, esas campañas, es un desorden y la gente se tira al piso. Pues sí. O se dan en lugares donde pues no se predica, como he dicho, una doctrina muy ortodoxa. Sin embargo, vemos en este caso que el estanque era un lugar desordenado, lleno de superstición, que el enfermo al que Dios decidió sanar no conocía a Jesús. ¿Qué nos hace pensar que esto sea distinto el día de hoy? Es más, voy a decir algo más que todavía puede despertar un poco más a esta hora. Hasta en otras religiones ocurren sanidades. Pero, no son los ídolos los que la sanan. Los ídolos no tienen poder. No son los super ungidísimos o autonombrados ungidos los que los sanan. Es Dios, en su infinita misericordia, en su inescrutable misericordia, que sana. Porque los ídolos no tienen poder. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
los tienen que llevar de un lado a otro. Es Dios el que sana a esas personas extraviadas, confundidas. Dios sí es poderoso. Y como dije, esto puede ser chocante para algunos, pero no vemos en la Biblia que Satanás sane. No lo vemos en la Biblia. Vemos que incluso Satanás, en vez de sanar, lo que hace es enfermar. No fue con Dios para decirle: oye, ¿no has considerado a Job? O sea, mira, si tú le permites que le pase algo, entonces te va a negar. O sea, fue con Dios para pedirle permiso para tocar a Job. Porque el propósito de Satanás no es sanar a las personas, sino destruir a las personas. Algunos que quieren atribuirle a Satanás las sanidades de Jesús utilizan un texto en 2 Tesalonicenses 2:8, que dice: entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros, subraya eso, falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Aquí estamos viendo que sí, estos milagros, estas señales serán falsas. ¿Sí se entiende esto? Hay milagros falsos y pues algunos se han evidenciado ya. Supuestos profetas, ungidos, como quieras llamarlo, predicadores, que resulta que se contratan a uno que otro palero para que le haga como que fue sanado, para que le haga como que se levantó de la silla de ruedas, y después los sacan a la luz y los ven en Walmart de shopping, ¿no? Y en la noche los ven enfermos en silla de ruedas y al otro día los ven caminando. O sea, cosas falsas, mis hermanos. Pero los milagros verdaderos son obra del Dios verdadero. Los milagros falsos son obra de los falsos, pero los verdaderos milagros, las verdaderas sanidades, son sin duda obra de Dios, aunque ocurran en ambientes no tan saludables. Veamos la última pregunta. ¿Puede una persona estar enferma a causa del pecado? Bueno, la respuesta es sí y no. Puede ser que esté enferma a causa del pecado. De hecho, el hombre enferma por causa del pecado de Adán. Antes de la caída, el hombre no enfermaba, estaba en perfecta salud. Si Adán no hubiera pecado, no enfermaríamos, no moriríamos siquiera. Pero hay enfermedades que no son por causa del pecado cometido por cada uno, sino porque tenemos cuerpos que se enferman. Hay ocasiones, por otro lado, cuando la enfermedad viene como una consecuencia por nuestra negligencia. Y esto se pone interesante ya al final, estoy en el final. Porque hay veces que enfermamos por no cuidar nuestro cuerpo, por no dormir bien, por no comer bien, ¿sí? Por llenarnos de actividad, aunque sea en la obra de Dios. El Señor nos ha dado nuestro cuerpo y es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Y hay veces que la manera en la que nosotros nos alimentamos, la manera en la que dormimos, la manera en la que trabajamos, estamos destruyendo nuestro cuerpo. ¿Y qué cree? Pues nos vamos a enfermar. Es por nuestra negligencia muchas veces. Y parece haber sido el caso de este hombre que había sido paralítico y que fue sanado en el estanque de Betesda. No me he desviado del tema. Versículo 14 de Juan 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí parece que el hombre alguna vez estuvo bien, pero por causa de su pecado había quedado paralítico por 38 años. Y es que los creyentes no estamos excluidos de esto. Hemos de cuidar nuestro cuerpo, sustentar nuestro cuerpo, y hemos también de discernir el cuerpo del Señor. Ese es tema para otra enseñanza que ya seguramente hemos sido expuestos. Cuando habla acerca de la cena del Señor, algunos que comen y beben el cuerpo del Señor o participan de la cena sin discernir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, juicio comen para sí mismo. En Apocalipsis también nos habla de una mujer, Jezabel, la cual hacía fornicar a los hombres y los hacía pecar. Dice la palabra que ella fue arrojada en cama para que se arrepintiera. Y también los que adulteraban con ella también habían sido arrojados en cama. Luego de escuchar la exhortación de Jesús,
este paralítico, cuando le dice el Señor Jesús, no peques más, este hombre ya caminando, ya no era paralítico, ex paralítico, pudo identificar a Jesús ahora sí, con los líderes religiosos. Dice Juan 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Siempre van a haber personas que procuren restringir el poder de Jesús, porque este poder se opone a sus tradiciones. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero veamos la respuesta de Jesús, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso, mi hermano, mi hermana, no ha cambiado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen trabajando hasta el día de hoy. Y en esta sanidad milagrosa podemos aprender que el ministerio de Jesús, su ministerio de sanidad, es mucho más complejo que lo que algunos nos hacen creer. Es mucho más complejo de lo que nosotros incluso pudiéramos tratar de explicar. Termino citando a un autor cristiano que admiro. Él dijo esto: es verdad, Dios sanó para demostrar que Jesús es el Mesías, porque ese es el argumento de algunos. Jesús hizo sanidades milagrosas porque estaba demostrando que Él era el Mesías. Y continúa diciendo este autor, esa no es la única razón. Hubieron otras razones por las cuales el Señor Jesús sanó: para conducir a la gente al arrepentimiento y abrir las puertas al Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos. Sanaba porque se lo pedían, sanaba para quitar obstáculos al ministerio y a su obra, sanaba para enseñarnos cómo es Dios y cómo es su reino, sanaba y hacía milagros para que se manifestara su reino, sanaba por razones soberanas sin dar explicaciones de ello, solo porque Él es Dios. Le das un aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Le invito a que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Quizás no tenemos mucho tiempo, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para orar por aquellos que han venido con alguna necesidad en su cuerpo, con alguna enfermedad, y sobre todo esos que dicen, yo creo que el Señor puede sanarme. Si tú estás enfermo, levanta tu mano. Y cuando yo hablo de enfermedad, no quiero que pienses que son cosas muy complicadas. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser algo en tus ojos, puede ser algún tipo de afección nerviosa. Levanta tu mano, queremos empatizar contigo, queremos reconocer quién está enfermo el día de hoy. Veo varias manos levantadas. No es pecado que voltees, mi hermano, mi hermana. Voltea a tu alrededor, atrás, a tus lados y mira esas manos levantadas. Ahora te voy a invitar a que salgas de tu lugar y veas a alguien que está con su mano levantada y puedas orar por esa persona. Que lo hagas con fe, después de haber escuchado este ejemplo en las Escrituras de alguien siendo sanado por Jesús, sin condiciones, simplemente porque Él quiso sanarle. Y hoy nos unamos, como dice la palabra, orando los unos por los otros, creyendo que el Señor no ha cambiado, creyendo que su poder opera en medio de su pueblo, que su poder opera de manera especial cuando su pueblo se reúne. Y qué bendición es poder estar reunidos hoy, el día de hoy. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú pones tus ojos sobre multitudes en ocasiones y les sanas. Pero pones tus ojos también a veces sobre una persona en particular. Y hoy no queremos irnos sin darle la oportunidad a esa persona que tú has elegido, sobre la cual has puesto tú tus ojos, si ese es el caso. No queremos quitarle la oportunidad de que escuche tu voz diciéndole levántate, toma tu lecho, anda. Y Señor, aunque sabemos que hubieron personas que fueron sanadas y no te conocieron, aunque sabemos que hubieron 9 leprosos que fueron sanados y que no volvieron para darte gracias, no queremos que ese sea el caso el día de hoy. Queremos que aquellos que reciben hoy sanidad para su cuerpo te den gloria, te den gracias. Gracias, Señor. Te exaltamos, Dios. Digno eres tú. Te adoramos, Señor.
Dios poderoso eres tú. Sánanos, Señor. Tócanos, Señor. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dile, Jesús, Jesús, yo vengo hoy a ti. hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos.
Gracias, Señor. Recibimos tu palabra con fe en nuestro corazón. Confiamos en ti, te damos la gloria. Y como el salmista te decimos, te glorificaré.